Vamos a empezar esta clase. Esta clase es la más larguita, pero la vamos a reducir o la vamos a sintetizar hablando de lo más importante que ustedes deben saber como médicos y que seguramente van a requerir de estos temas pues cuando hagan su internado. Vamos a hablar sobre las emergencias o urgencias quirúrgicas del recién nacido. Es el primer tema. Quiero decirles que al hablar de actualizar, quiero más o menos referirme a que yo cuando era estudiante, pues el hospital materno infantil y las demás clínicas y seguramente otros centros de segundo y primer nivel no contaban con los recursos, la infraestructura, el equipamiento, el recurso humano con los que cuentan ahora los centros actuales. En el Hospital Viedma, que es el centro de mayor complejidad, es un hospital de tercer nivel que cuenta con terapia intermedia, terapia intensiva, equipos modernos, infraestructura adecuada. No es suficiente para la demanda de atención que tiene este hospital. Cuando yo hacía mi internado y mi residencia, los primeros años de residencia, en ese hospital pues era otra infraestructura. Han demolido todo eso y han construido el hospital que ahora ustedes conocen o deben conocer o van a conocer cuando vayan a hacer su práctica. Era simplemente unos pocos ambientes. En el segundo piso era el servicio de ginecobstetricia y en el primer piso era pues un corredor donde habían unas 6 salas donde se internaban a los niños que acudían al servicio de pediatría. Las patologías, si bien la mayoría son las mismas, pero han cambiado. Hay una menor, o sea, han aumentado, digamos, los recursos, la infraestructura, el equipamiento. La medicina ha ido cambiando. Hace 50 años, por ejemplo, no había la anestesia que ahora se utiliza. Hay mejores técnicas, hay la cirugía laparoscópica, hay mejores procedimientos de apoyo diagnóstico, como la ecografía, por ejemplo, que es tan básica ahora para el diagnóstico de muchas enfermedades. Y en lo que se refiere a pediatría, pues cuando yo hacía turno como residente no había un pediatra de turno, peor un neonatólogo. Cuando nacía un niño, pues a la mamá la atendía el residente o el interno de ginecología, y cuando nacía el niño, pues era recibido por una auxiliar de enfermería, lo lavaban, lo bañaban, lo estimulaban, y bueno, al final si tenía algún problema, había un cuartito donde había una camilla con un tubo de oxígeno, llamaban a pediatría, y el que subía de pediatría era un interno que subía temblando porque no sabía lo que iba a hacer. El niño tenía algún problema de asfixia o de dificultad respiratoria, le administraba oxígeno con la manguerita que salía del tubo, y si reaccionaba bien, si se moría, pues, bueno, la causa de muerte era paro cardiorrespiratorio, no habían diagnósticos. Es increíble cómo en todo este tiempo que ha ido pasando han ido cambiando las cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi residencia, junto con los internos que estaban a mi cargo y los alumnos, salíamos a recaudar fondos para comprar la primera incubadora, porque no había incubadoras.
No habían lámparas de fototerapia, no habían los equipos que hay ahora, ¿no? Un niño que nacía con menos de 1000 gramos, pues se consideraba un aborto y no se daba ni siquiera certificado de defunción. Pásame mi celular, hijita. Entonces, ¿quién era? ¿Ah? Eh, entonces, eh, ahora se puede recibir a un niño con 500 gramos, tenerlo en una mano, en la palma de la mano y lograr que sobreviva con tantos procedimientos, equipos, instrumental, maquinarias que se cuentan en la atención del recién nacido. Todo esto ha hecho de que vaya disminuyendo la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal. La mortalidad infantil en el año 1950 era de 136 por 1000 nacidos vivos. Actualmente está por debajo de 10 por 1000. Muchas cosas han sucedido para que esto suceda, ¿no? Para que esto llegue a estos porcentajes. Las sales de rehidratación, las vacunas, etcétera. La mortalidad neonatal en algunos países ha bajado a valores cercanos al 6 por cada 1000 nacidos vivos. Eso es increíble. Aquí en Bolivia actualmente la mortalidad neonatal hasta el año 1918 está en 14.3 por cada 1000 nacidos vivos y el objetivo es llegar a 10 o menos, ¿no? Bueno, vamos a ver las causas de mortalidad. ¿Ustedes saben, alguno de ustedes me puede decir cuál es la causa de mortalidad materna? La principal causa. ¿Hemorragia? ¿Cómo? Hemorragia. Esa Sí. es la principal causa de mortalidad materna. Antes las mamás tenían sus partos en los domicilios. En su casa eran atendidas por un vecino, una matrona, un curandero, la suegra, o ella sola atendía su parto. Se iba caminando hasta la orilla de un río y se colgaba de la rama de un árbol. Si había un árbol ahí cerca, pujaba, el niño caía al río, lo lavaba ahí, cortaba el cordón umbilical con un pedazo de vidrio o una cerámica, un pedazo de cántaro, de olla, de cerámica que estaba entre la tierra y el estiércol donde estaban sus animalitos. Con eso cortaba el cordón umbilical, sin ninguna condición de asepsia y antisepsia. El tétanos neonatal era importante, era causa de muerte y de internación casi todos los días. Las meningitis, las infecciones, etcétera. Entonces, todo eso ha cambiado. Ha hecho falta políticas de salud que han hecho que se incentive a las mamás para que vayan a los centros de atención, hagan control prenatal, lleven a sus niños a control de niño sano, cumplan con sus vacunas. Entonces, todo ha cambiado, ¿no? Ustedes sabemos muy bien que hay bonos para estimular a las mamás para que asistan al control prenatal, para que tengan su parto institucional y que los niños sean atendidos en forma adecuada, ¿no? Dependiendo del tipo de patología que presente al nacer. Bueno, haciendo este repaso, no sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, entonces, las causas de mortalidad neonatal, quiero que nunca se olviden, son dos las más importantes. Que el niño nazca prematuro, ya que puede requerir de soporte y no encontrar un lugar donde referirlo al niño.
Entonces, la prematurez es el 30% de mortalidad neonatal y la infección, que es la primera causa de muerte, o sea, la sepsis neonatal, que es en un 32%. Entre los dos son las dos principales causas de muerte neonatal, ¿no? Están definidos los niveles de atención en los diferentes hospitales de acuerdo a la complejidad. Existen primeros niveles, centros de primer nivel, donde se atiende pura consulta externa o algún procedimiento para estabilizar al paciente. Luego un segundo nivel que ya cuenta con terapia intermedia neonatal o para pacientes mayores. Tiene ya cirugía laparoscópica, ya es un hospital mucho más complejo, ¿no? Y el tercer nivel que tiene mayor complejidad. En un hospital de segundo nivel no se puede atender a una señora con menos de 37 semanas de gestación, porque ese niño va a nacer con problemas probablemente. Va a requerir incubadora, va a requerir oxígeno, va a requerir muchas veces una vía para administrarle alimentos, no va a poder lactar. Entonces, hay muchos problemas. Por eso es que depende del nivel de complejidad para poder atender a los pacientes que van naciendo, ¿no? Bueno, entonces, como tercera causa, la asfixia, o sea, los problemas respiratorios, que pueden presentarse por muchos motivos que seguramente durante todo el semestre va a ir viendo temas en los que puede existir dificultad respiratoria o asfixia en el recién nacido, el 22%. Las malformaciones congénitas ocupan un lugar del 6% o más, tal vez más, algunos mal definidos y otros que no han sido registrados o reportados, que son el más o menos entre los dos, el 10%, que pueden estar siendo considerados malformaciones congénitas o pacientes que han nacido en su domicilio y se han muerto o han nacido muertitos, ¿no? Pero estas son las causas de mortalidad neonatal. Bueno, vamos a ver en este capítulo, vamos a hacer hincapié o vamos a tratar de subrayar que hay muchos niños que nacen y que ustedes tienen necesariamente que recibir a estos niños y hacer un diagnóstico, ¿no? Algunos de estos niños con algún problema constituyen una emergencia o a veces una urgencia o a veces una emergencia. Entonces, este capítulo, este primer tema está dedicado a un grupo de patologías de alta frecuencia, complejas, y que es necesario que ustedes tengan un conocimiento de estas patologías, no para que resuelvan el problema, sino para que ustedes sepan manejar, diagnosticar y estabilizar al paciente para referirlo a un hospital de mayor complejidad. No todos los hospitales cuentan con procedimientos de apoyo diagnóstico, como la ecografía, o sea que en la mayoría de los hospitales, un niño que nazca con alguna malformación es una sorpresa tanto para el médico como para la familia. Entonces vamos a tener que saber qué hacer con ese niño malformado o que tenga algún problema en el momento del nacimiento. Entonces vamos a dar algunas pautas del manejo de algunas situaciones con las que el estudiante, el interno, el médico de guardia, el médico general puedan encontrarse de pronto como sorpresa, ¿no? Luego vamos a ver que muchos de estos niños nacen algunos malformados y sigue siendo una sorpresa, a pesar de que ahora con la ecografía, que hay ecografías para poder ver el menor detalle en los niños dentro del útero, pero no todos los hospitales cuentan con este recurso. Podremos nosotros inclusive hacer un diagnóstico prenatal, ¿no? Saber cómo está llegando un niño, si tiene alguna malformación y si hay que trasladar a este niño, a esta mamá,
a un hospital de mayor complejidad para que sea atendido el recién nacido por un equipo de especialistas que pueda solucionar el problema que trae este niño. Pero como no todos, en todos los hospitales se puede hacer este diagnóstico prenatal, es por eso que ustedes y todos los que trabajan en los diferentes centros de menor complejidad tienen que conocer. Entonces, vamos a ver algunas malformaciones congénitas. Algunas son compatibles con la vida. Nacen niños malformados, pero no constituyen una emergencia ni una urgencia. Puede posponerse el manejo de estos niños sin ningún riesgo de que el niño se complique o tenga o corra peligro su vida. Así tenemos un labio leporino, un paladar hendido, un pie equinovaro, una displasia de caderas, una sindactilia, algún otro problema que son malformaciones que pueden esperar. Hay otras que son incompatibles con la vida, ¿no? Estas malformaciones incompatibles con la vida se dividen en dos grupos. Aquellas que son incompatibles per se, es decir, se haga lo que se haga, no vamos a lograr la sobrevida de estos pacientes. Por ejemplo, tenemos la anencefalia, niños que nacen sin cerebro, niños con algunos problemas en la columna vertebral, en la médula espinal, en el sistema nervioso, niños que nacen sin riñones, con alguna cardiopatía congénita compleja, que es incompatible con la vida, a pesar de que últimamente se han estado logrando adelantos muy significativos en el manejo de las cardiopatías congénitas. Pero hay otras que son las cromosomopatías o malformaciones cromosómicas, algunas como la trisomía 13 y 18, que son incompatibles con la vida, y algunas que no están muy definidas, pueden sobrevivir, pero con un grave retardo mental y otras malformaciones. Hay otras malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida si es que no se diagnostican rápido y se hace un tratamiento oportuno. Estas malformaciones que teóricamente son incompatibles con la vida tienen la oportunidad de sobrevivir en caso de que nosotros actuemos rápidamente, y de esto vamos a hablar también. Por ejemplo, tenemos aquí un niño con una anencefalia. Si ustedes se fijan bien, estos niños, imposible de que sobrevivan, no tienen cerebro y además presentan una serie de otras malformaciones cardíacas, renales, gastrointestinales. Aquí tenemos una microtia que está relacionada muchas veces con malformaciones renales, cardíacas, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las malformaciones congénitas no compatibles con la vida. Aquí tenemos otros niños con anencefalia, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo adelante en otros temas que vamos a tocar, que en los centros más, cuando uno traslada a una mamá con menos de 37 semanas de gestación a un hospital de mayor complejidad, seguramente van a ver si es que está viniendo con alguna malformación. La ecografía prenatal permite eso, pero lamentablemente en los centros la ecografía se realiza para determinar la edad gestacional o la fecha probable de parto, pero no se hace una ecografía para ver cómo está viniendo el niño, si tiene alguna malformación. Hay algunas malformaciones que hay detectadas con la ecografía, van a hacernos pensar en que podemos intervenir antes de que el niño nazca. Por ejemplo, si en una ecografía vemos que el niño tiene un problema de obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, ese aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo está provocando una disminución de la corteza cerebral que va a ir empeorando conforme vaya avanzando el embarazo. El niño nazca ya sin corteza cerebral, como si tuviera una anencefalia.
Entonces se puede interrumpir el embarazo apenas el niño esté viable para corregir el defecto. Hay malformaciones renales, hay valvas ureterales, hay algunos problemas que pueden solucionarse porque pueden ir avanzando y llegando a una situación que sea ya irremediable, no se pueda hacer nada por este niño, ¿no? Hay también algunos casos en los que se hace un diagnóstico prenatal mucho antes de que esté viable y se puede hacer, en algunas partes lo hacen, la cirugía intrauterina, o sea, operar a la mamá, abrir el útero, sacar al fetito que tenga la malformación con una cirugía muy avanzada, microscópica, se puede corregir el defecto, se lo vuelve a meter al fetito dentro del útero, se cierra el útero y continúa el embarazo hasta que nazca. Con esta técnica se empezó a operar labios leporino. Muchas mamás que son jóvenes, bueno, tienen la ilusión del primer bebé, toda la familia está pendiente y de pronto nace un niño con labio leporino y es para el sufrimiento y una sorpresa desagradable y la pena de los familiares y los papás. Entonces se trató de corregir si se detectaba en forma prenatal este defecto, se hacía la cirugía intrauterina, se le suturaba el labio para que no sea tanta la impresión. Pero esto ya no se hace actualmente porque es mucho riesgo para la mamá, para el bebé, solamente por un labio leporino, ¿no? Se puede corregir, ahora se puede posponer. Hay que preparar a los padres en caso de que uno sepa que va a venir con un labio leporino. Esto se hace con la ecografía habitual, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, se puede evitar el desenlace, el agravar alguna patología que pueda hacer de que el niño nazca o muera antes de nacer, haciendo un diagnóstico prenatal. En caso de que uno detecte un niño malformado en forma prenatal, tenemos, aparte de trasladar a la mamá a un centro de mayor complejidad, podemos contar con un asesoramiento a la familia, un asesoramiento religioso, inclusive en muchos casos legal, para interrumpir el embarazo y que ese niño que no tiene ninguna expectativa no nazca, ¿no? Bueno, eso vamos a hablar en otro tema. Aquí tenemos, por ejemplo, una cirugía intrauterina. Este es el útero de la mamá, la incisión en el útero y coincidentemente, en forma totalmente maravillosa, se puede decir, se ve la mano del fetito sacando y agarrándole el dedo al cirujano. Bueno, es una coincidencia. Y ya, entonces este niño fue operado en forma intrauterina, tenía unas valvas ureterales que hacían que haya una obstrucción y una hidronefosis progresiva que estaba destruyendo sus riñones y si se dejaba más tiempo iba a destruirse completamente. Se lo operó, estas fotos han circulado por todo el mundo y hace unos meses yo lo he visto a este niño, bueno, ya es un joven, que cuenta su vida, pues, y menciona la cirugía a la que fue sometido cuando era feto. Esta es otra imagen del mismo fetito, donde se ve la mano del niño agarrando el dedo del cirujano, ¿no? Este hombre ya es un hombre, un joven que sin ningún problema se le salvó la vida haciendo esta cirugía intrauterina. Bueno, todo esto hemos hablado y lo primordial
que tenemos que establecer es estabilizar al paciente. Cualquier niño malformado o que tenga algún problema, lo tenemos que estabilizar. Para todo esto, vamos a dividir este primer tema y rápidamente lo vamos a desarrollar en que eh, vamos a hacer énfasis en aquellos elementos clínicos que vamos a tener que buscar en un paciente con algún problema al nacer. Vamos a dividir en defectos, en emergencias, emergencias quirúrgicas del recién nacido o urgencias que se manifiestan con dificultad respiratoria al nacer. El segundo tema son emergencias quirúrgicas del recién nacido con problemas gastrointestinales, en su mayoría atresias intestinales, que nosotros tenemos la posibilidad de diagnosticar muchas veces antes de que el niño nazca, por algunos aspectos clínicos o del control prenatal. Y el otro capítulo, que es el tercero en estas emergencias, son los defectos de la pared abdominal. Entre estos, los más importantes, la gastrosquisis y el onfalocelia. Bueno, entonces vamos a ver. Yo antes daba emergencias torácicas, urgencias abdominales o gastrointestinales y urgencias parietales o de la pared intestinal, además de urgencias neurológicas, cardiopatías congénitas, urgencias renales, pero eso ustedes seguramente han llevado en urología, en neurología, en cardiología, así que vamos a hablar solamente de estas emergencias. Ahora vamos a hablar de estas urgencias torácicas que se manifiestan, no solamente torácicas, de la vía aérea en general, que se manifiestan con dificultad respiratoria al nacer. Si un niño nace con dificultad respiratoria, hay que descartar estas patologías que vamos a ir viendo rápidamente, ¿no? Tenemos, viendo de arriba abajo, la atresia de Coanas. Esto se presenta con relativa frecuencia. Algunos internos que han sido alumnos de la UPAL, pues han tenido oportunidad de ver. Es todo niño que nace, tal vez algunos de los alumnos que han sido asignados para hacer práctica conmigo y han podido entrar a sala de partos y ver un parto y recibir al recién nacido. Hay que buscar estos problemas y hacer el diagnóstico, ¿no? Si el niño nace bien, rosadito, se le hace todo lo que se debe hacer a un niño, se lo pasa a la mamá en alojamiento conjunto y de pronto la mamá llama a la enfermera y luego llaman al alumno o al interno y le dicen, doctor, esta guagua cuando lacta, cuando la mamá le da el pecho se pone cianótico, se pone morado. Eso quiere decir que está respirando por la boca porque no puede respirar por la nariz y en el momento de darle el pecho el niño se pone cianótico. Entonces hay que buscar, hay que tener en mente que puede ser una atresia de Coanas, una obstrucción de las fosas nasales. Hay otros niños que nacen con un síndrome de Pieux-Gavin. Estos niños se caracterizan por tener una micrognatia, o sea, un maxilar inferior pequeño y donde la lengua protruye y puede caer hacia la vía aérea y el niño morir por asfixia. En estos niños muchas veces se ha llegado a suturar la lengua en el labio inferior para evitar que caiga hacia atrás. Ahora se los ponen de cúbito ventral para que pueda, por gravedad, la lengua estar siempre afuera. Se lo intuba y se soluciona el problema con el tiempo. En pocas semanas el niño ya está con menos problemas que pueda significar la asfixia o la muerte. En la atresia de Coanas también hay que intubar al niño y trasladarlo a un tercer nivel con una vía
permeable, es decir, un suero para corregir el equilibrio hidroelectrolítico, no se está alimentando el niño, mantenerlo al niño hidratado y abrigarlo y trasladarlo a un tercer nivel. Luego tenemos una serie de tumores o malformaciones a nivel de la vía aérea que pueden significar la obstrucción de la vía aérea y la muerte del niño. Tenemos el higroma quístico, que es un tumor de vasos linfáticos. Hay una estenosis de la faringe, el aumento exagerado de la lengua, tumores o malformaciones vasculares como los hemangiomas que ustedes deben conocer. Muchos tienen una manchita rojo vinosa en alguna parte del cuerpo, pueden aparecer en la vía aérea y constituir una obstrucción de la vía aérea y provocar la muerte del niño. Vamos a ir viendo estas cosas en forma rápida. Entonces tenemos la atresia de Coanas, que aquí tenemos unas membranas que pueden ser solamente cartilaginosas o pueden tener tejido óseo. Entonces hay que retirar estas membranas y colocar unos tubos para hacer la hemostasia y lograr que el niño respire. Algún interno lo ha hecho alguna vez en algún lugar con una hojita de bisturí, ha sacado esta membrana y ha colocado un tubo envuelto con gasita para entre cabal, haga hemostasia y al mismo tiempo el niño respire por el tubito, porque no había tiempo para mandarlo a un tercer nivel. Aquí tenemos ya al niño con sus colleras o sus tubos sirviendo para hacer hemostasia y al mismo tiempo para que el niño respire por la nariz. Ustedes pueden ver esto cualquier rato en su internado. Luego tenemos la micrognatia, que es que acompaña al síndrome de Pierre-Robin, muy rara vez se ve, ya, pero si existe, ustedes tienen que saber diagnosticar, son niños especiales que tienen un maxilar bien pequeño, ¿no? Luego tenemos niños con una macroglosia primaria, es decir, una hipertrofia muscular de la lengua. Otras pueden ser macroglosias, o sea, una lengua grande, secundaria a hemangiomas, linfangiomas, tumores que pueden presentarse en la lengua. Linfangioma, que es un tumor quístico que contiene un líquido por malformaciones linfáticas, y va aumentando en tamaño y puede encontrarse en la vía, obstruyendo la vía aérea, ¿no? Da una pena porque siguen llegando alumnos. Bueno, entonces tenemos los linfangiomas, los teratomas, tiroides lingual, todos son tumores que pueden presentarse en el momento de nacimiento, ustedes pueden ver, y tienen que actuar. ¿Y cómo se soluciona cada problema? Es intubando al niño, evitando, este es un síndrome de Pierre-Robin, ¿no? Ya el niño ya está mayorcito, ya ha logrado introducir la lengua sin que sea una causa de dificultad respiratoria. Si se fijan, hay una disminución del tamaño del maxilar inferior. Entonces, aquí hay un tumor de la mucosa oral que se llama épulis congénito, que es un tumor de las células granulosas, un tumor de las encías que pueden crecer y obstruir la vía aérea. Tenemos aquí un hemangioma, es una persona mayor, pero para poder mostrarles que puede este hemangioma ser tan pequeño o gigante y puede encontrarse en la cavidad oral y obstruir la vía aérea, ¿no? Vamos a ver otros. Aquí tenemos una macroglosia, el tamaño grande de la lengua. Los niños nacen con una lengua gigante que obstruye la vía aérea. Inmediatamente hay que intubar al niño, se intuba por una intubación nasotraqueal, bajando la lengua para visualizar el trayecto del tubo endotraqueal. Ustedes van a aprender en el internado a intubar.
por lo menos en el hospital donde yo trabajo, pues hay la anestesióloga, es docente de UPAL, y a solicitud mía, pues a los alumnos van capacitándolos para que sepan intubar. Entonces, esta es una lengua gigante, aquí vamos a ver otra. Miren el tamaño de la lengua que obstruye totalmente la vía aérea, ¿no? Pero en estos casos muchas veces hay que pedirle al anestesiólogo que nos ayude a intubar. Ellos son capísimos para hacer una intubación nasotraqueal. O sea, ustedes van a recibir estos niños. Entonces van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Y van a cerrar sus ojos. Tienen que intubar, eh, ponerle un suero, abrigarlos bien. Si hay una cuna de transporte, se lo manda. Si no, aunque sea una caja de manzanas, envuelto en algodones para que no pierda calor, o se le pone una bolsita de plástico hasta el cuello llena de algodones para que mantenga la temperatura porque puede sufrir un enfriamiento. Entonces, el suero para mantener el equilibrio hidroelectrolítico y la intubación para evitar de que el niño muera por asfixia, ¿no? Estos son lo que tienen que saber, conocer, pueden presentarse estos casos cuando ustedes estén de médicos generales o haciendo su internado. Aquí el niño está en el hospital de donde va a ser intervenido quirúrgicamente. A este niño se le hizo una traqueostomía. Eh, Aquí está intubado ya el niño para hacer la reducción de la lengua. Es el síndrome de Pierre-Rabin. Ya este es un niño que ya ha ido creciendo poco a poco su maxilar inferior. Bueno, aquí hay una descripción de todo lo que tiene un niño con síndrome de Pierre-Rabin. Ni los anestesiólogos muchas veces pueden intubar a estos niños o los residentes de anestesiología. Les hacen dar un examen intubando a niños con Pierre-Rabin, a los residentes de anestesiología. Bueno, lo que se hacía, y yo el otro día hice a un niño que tenía una micrognatia, pues suturar la lengua en el labio inferior para que no caiga detrás de la boca. Después se suelta la sutura. Bueno, tenemos entonces más abajo en la laringe membranas laringeas que pueden estar obstruyendo. Cuando el niño respira con dificultad o no respira bien, se puede bajar la lengua con un bajalenguas o con un laringoscopio, se pueden ver membranas. Puede haber una estenosis subglótica que es mucho más difícil ya diagnosticar, pero lo menciono aquí. Pero estas cosas pueden ver ustedes. Apenas nace el niño pueden darse cuenta de linfangiomas, hemangiomas, teratomas. Aquí tenemos niños con hemangioma, un hemangioma pequeño que puede ser en el brazo, en la espalda, en el hígado, en el peritoneo, en cualquier parte puede haber, pero puede también estar dentro de la vía aérea, obstruyendo la vía aérea, ¿no? Aquí tenemos un hemangioma gigante en toda la cara. Antes se tenía que hacer cirugías fragmentarias, sacando un pedazo de este hemangioma y colocando injertos. En algunos casos, para evitar las hemorragias, se ligaba la carótida en forma fugaz. Ahora ya hay sustancias esclerosantes y se mete una agujita conectada al electrobisturí y se va coagulando los vasos y se va disminuyendo, y hay otras sustancias más, ¿no? La medicina ha avanzado bastante. Tenemos hemangiomas en el labio, en la lengua. Yo tengo un paciente que tiene un hemangioma en la lengua, por eso tiene una macroglosia. No es tan grande como este, no tiene mucho problema, pero lo vamos a operar. Lamentablemente yo sufrí este accidente, pero está siendo controlado permanentemente en el hospital. Aquí hemangioma en la nariz. Aquí tenemos un hemangioma debajo de la glotis, que es mortal, generalmente es mortal, porque no se puede localizar fácilmente, crecer y obstruir la vía aérea o sangrar cuando uno trata de intubar al paciente y se mueren los pacientes.
Aquí tenemos un hemangioma que no ha llegado a obstruir la vía aérea, pero miren es que en la región cervical, malformaciones vasculares, arteriovenosas que hacen shunts y que se manifiestan como tumoraciones, ¿no? Aquí tenemos un higroma quístico, o sea, estos niños que tienen un higroma a nivel de la región cervical nacen con estridor, con un ronquido característico. Ustedes cuando vean, reciban a este niño con un tumor en el cuello de este aspecto blanco medio transparente, es un higroma quístico. Y si está con estridor, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Intubar al niño, aspirar sus secreciones, ponerle un suero, calentarlo y llevarlo a un centro, con el diagnóstico de higroma quístico. El teratoma, ¿alguno de ustedes me puede decir qué es teratoma? ¿Conocen o han escuchado? ¿Mm? Es aquello que hay como una masa de varios tejidos diferentes. Claro, es un tumor que tiene todas las capas ectodérmicas, ¿no? Tiene uñas, pelos, dientes, y que generalmente es de localización a nivel del sacro, por eso se llama teratoma sacrococcígeo. Si ustedes se agarran un medicamento y sacan la literatura de ese medicamento, pueden leer ahí, decir, no se ha comprobado la acción teratogénica de este medicamento utilizando en las mamás en los 3 primeros meses de embarazo. Su acción teratogénica, que produce malformación, ¿no? Hay medicamentos que producen malformaciones, ¿no? Si se administra a niños, a mamás que están en los 3 primeros meses del embarazo cuando se está formando el niño, ¿no? Hay enfermedades, infecciones, medicamentos, etcétera. Entonces el teratoma es una malformación que puede encontrar generalmente en la región sacrococcígea, pero puede existir en cualquier otra parte. Se puede ver en la región cervical o en la boca. Ustedes pueden encontrarse con un niño al nacer con esta. Lo que hay que hacer es intubar y, como les decía, pues estabilizarlo, evitar que se broncoaspire y trasladarlo calientito. Esto es un linfangiomas, son tumores de vasos linfáticos que están en la región cervical y que pueden extenderse hacia la tráquea, los bronquios, al mediastino y presionar a la vía aérea y provocar asfixia y la muerte del niño. Entonces estos niños tienen que ser intubados, ¿no? Intubados y estabilizarlos y referirlos al tercer nivel. Este tiene un linfangioma en la región axilar, pero bien podía estar en la región cervical y provocar la asfixia, ¿no? Yo operaba a muchos niños con linfangiomas en la región cervical, donde generalmente está en el cuello y justo cubriendo el trayecto del nervio facial. Entonces hay que operar con mucho cuidado para no provocar una lesión del nervio facial a sus ramas y provocar parálisis facial. Ahora ya hay sustancias, como les decía, esclerosantes, ¿no? Aquí tenemos un teratoma, mire, en la región cervical, en el cuello, está bilobulado. Aquí hay uno y aquí está el otro. Tremendo teratoma con pelos, ¿no? Y ya el niño está intubado, listo para hacer la extirpación de este teratoma. Hay otro teratoma en la boca, por ejemplo, miren aquí, obstruyendo la vía aérea. Nace este niño, ustedes ven pelos, aquí están pelos, un diente, aquí hay uñas, entonces al tiro se van a dar cuenta que es un teratoma. Esto pueden hacer mañana en el hospital donde están haciendo su práctica. Entonces ya este niño está intubado, listo para extirparse el teratoma, ¿no? Bueno, esas son las malformaciones de la vía aérea superior. Ahora vamos a ir al tórax, vamos a hablar de dos patologías o dos malformaciones que son las más importantes y ahí
terminamos este primer capítulo, ¿no? Ya dentro del tórax podemos tener una atresia del esófago. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora de alguno de lo que hemos visto? ¿Todo está clarísimo? Claro, doctor. A ver, Doctor, Aide. una consulta. Sí, dime, por favor. En el teratoma, por ejemplo, ¿eso se veía en la ecografía prenatal o hay Se que esperar puede. a que el niño nazca para poder sacarlo también? Mire, si es en un hospital pobre, un hospital de primer nivel, seguramente no le van a hacer una ecografía o le van a hacer solamente para determinar la edad gestacional. Pero ahí, ustedes ven ahí en el periódico, en WhatsApp, ecografías 3D, 4D, morfológicas, donde se puede ver cualquier detalle. Se puede diagnosticar en forma prenatal tranquilamente cualquier malformación, un labio leporino, un teratoma, un hemangioma, un linfangioma, un higroma quístico, cualquier malformación que pueda tener el niño, inclusive malformaciones gastrointestinales. En este caso vamos a ver dos patologías que se diagnostican, que se pueden diagnosticar antes de que el niño nazca. Así evitamos de que ese niño nazca en una posta o en un centro de primer nivel donde no se pueda hacer nada, ¿no? Pero como les digo, generalmente no se puede hacer, entonces es una sorpresa y nosotros, ustedes como estudiantes que van a rotar en un hospital y el interno va a tener la oportunidad de poder diagnosticar, decir, esto es un hemangioma que está en la vía aérea, lo vamos a intubar y lo vamos a llevar al hospital Vietnam, ¿no? Entonces, ustedes mismos lo llevan al bebé, todo abrigadito, con su vía, etcétera. Pero se puede diagnosticar in útero para así trasladar a la mamá a un centro de mayor complejidad, ¿no? ¿Quién ha hecho la pregunta? Aide, ¿no? No, no, O yo, Flavia. doctor, Flavia. gracias. Gracias, Ya. sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Ya, vamos a continuar. A ver, voy a preguntar a Camila. Camila Trinidad. Doctor. ¿No tienes ninguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ya Doctor, está yo bien. sí una pregunta. Dai día. Sí, doctor, ¿No? estaba viendo las fotos y me puse a pensar cuál sería la diferencia en el reconocimiento visual de, de un linfangioma y De un un higroma higroma. quístico. Es Sí, igual, ¿no? Es casi el mismo defecto, ¿no? El higroma es un contenido de líquido, especialmente acuoso, por obstrucción venosa. En la otra, en el linfangioma, como su nombre indica, linfangioma es una malformación de vasos linfáticos, pero así a simple vista es muy difícil reconocer. Es más transparente el higroma, es menos tortuoso. En un linfangioma vamos a ver como nódulos así, ¿no? Que son las malformaciones linfáticas, ¿no? No sé si gracias, doctor. te he respondido bien. Sí, doctor, Rocío, gracias. Rocío Montaño. Rocío, Buenas ¿estás? noches, doctor. Te voy a Bien, tocar doctor. así para que escuches. Ya, ninguna pregunta. No, doctor. Ya. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos patologías o dos malformaciones importantes de los que yo me siento muy orgulloso porque en todo el tiempo que yo llevo trabajando en el Hospital Cusheri, pues se han presentado varios casos dos casos o tres casos de hernia diafragmática en mi guardia,
de atresia esofágica 1 y algunas otras malformaciones que vamos a ver después. ¿Y quiénes han hecho el diagnóstico? Internas que han estudiado en UPAL, ¿no? La atresia de esófago es una malformación donde hay una falta de continuidad del trayecto del esófago hacia el estómago, ¿no? Existen 5 variedades de esta falta de continuidad. Casi todas terminan con una fístula en la tráquea. Se encuentran separados, vamos a ver mejor. Así, entonces aquí tenemos la tráquea, los bronquios, el segmento proximal del esófago que está interrumpido por un espacio, una distancia larga al otro extremo que termina en el estómago. Ese es el tipo 1 y es muy raro. Y gracias a Dios es muy raro porque la distancia es muy larga entre dos extremos y es difícil unir estos dos extremos. Se encuentra cerca en el 8%, parece, de los casos. Luego este es otro caso, el segundo tipo es el esófago, la atresia de esófago, cuyo segmento proximal se encuentra unido hacia la tráquea por una fístula. Este segmento distal no es como está aquí en el dibujo, es igual que este, está lejos del segmento proximal y también es muy difícil unir los dos extremos. Hay que hacer una elongación de estos extremos o hacer un reemplazo esofágico con intestino o con estómago. Este es el caso más frecuente. Este se presenta en el 1% de los casos, este es en el más frecuente en el 80% parece de los casos, donde la fístula o el segmento distal está unido por una fístula a la tráquea, muy cerca del segmento proximal, y este es el que con mayor facilidad se logra reparar, ¿no? Haciendo una anastomosis entre los dos segmentos. No es tan fácil, digamos, pero es entre todos el que menos problemas tiene. Este es otro que puede resolverse también con relativa facilidad. Los dos extremos, los dos segmentos terminan en fístula en la tráquea, ¿no? Doble fístula. Luego tenemos, no hay atresia, pero hay una fístula que comunica el esófago con la tráquea. Y luego hay una variedad que es una estenosis esofágica, ¿no? Entonces son los 5 tipos que podemos nosotros observar. Aquí está el primero, el 8%, el segundo que es una fístula en la parte superior, que es 1%, y es el caso más frecuente, ¿no? El de la fístula tráqueo-esofágica distal, o sea, el segmento distal termina con una fístula en la tráquea muy cerca del segmento proximal. Entonces se saca la fístula y se une. Bueno, el 4 ya es con fístula en ambas partes, ambos segmentos terminan en una fístula en la tráquea, la fístula sola sin atresia y la estenosis esofágica. Bueno, esta es la estrella, digamos, de la cirugía pediátrica, ¿no? Con esto nos consideramos cirujanos pediátricos cuando operamos. Ahora ya, lógicamente, hay técnicas mucho más complicadas que pueden resolver todos los casos, las 5 variedades, ¿no? Aquí tenemos la variedad, la tercera, la de la fístula tráqueo-esofágica distal, donde está muy cerca los dos extremos. Aquí también vemos y se puede reparar con mayor facilidad. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A veces están acompañadas de otras malformaciones, pero eso vamos a pasar por alto. Y vamos a ver que es importante la comunicación que debe haber entre el ginecólogo y el pediatra. Al momento de entrar, muchas veces cuando el niño está naciendo, la ginecóloga dice, doctor, hay abundante líquido amniótico, o sea, un polihidroamnios. Eso
no siempre se puede determinar porque a veces la mamá rompe la bolsa en la casa, en la ducha, no sabe la cantidad de líquido que ha perdido, a veces está perdiendo de a poco, pero cuando hay polidroamnios hay que pensar en una atresia de esófago. Luego, aparte de la cantidad mayor de líquido amniótico, hay pues una mayor salivación, hay cianosis, ahogo, regurgitación, y si se hace un diagnóstico más tardío ya puede haber vómitos y broncoaspiración o paso de la leche a través de la fístula hacia la tráquea y la vía aérea. Pero al momento de nacer, un dato es el polidroamnios y luego la hipersalivación, la cianosis, el ahogo, para que nosotros podamos. Inmediatamente nosotros aspiramos todas las secreciones y nos vemos obligados a agarrar una sonda nasogástrica y tratar de pasar esa sonda hasta el estómago. Si no pasa, es una atresia esofágica, ¿ya? Y entonces sacamos una radiografía. Entonces estos son los cianosis, asfixia, y en casos tardíos en los que ya ha tomado leche y la leche pasa hacia la vía aérea y neumonía, esto se complica. Por eso es bueno que ustedes sospechen antes de darle su alimentación para evitar que el niño ya llegue deteriorado al tercer nivel y sea ya de difícil o de un pronóstico reservado. Entonces, polidroamnios, salivación aumentada, distrés respiratorio, cianosis y ya más tarde vómitos, ahogos y neumonía. Si ustedes ven, esta doctora, ¿cómo se llama? Claudia, no me acuerdo bien su apellido ahora, ya es doctora porque ya está en el Brasil haciendo especialidad, me dijo, doctor, es una atresia esofágica, hay polidroamnios, hay cianosis y todo. Bueno, metimos la sonda, no logró pasar, hicimos una radiografía y vimos que había una atresia de esófago, de la tercera variedad, del tipo 3, ¿no? Entonces, polidroamnios, salivación, cianosis, ahogos y más tarde vómitos, ¿no? Y aquí tenemos que inmediatamente después de ver que no pasa la sonda, se hace una radiografía tóraco-abdominal, el niño paradito, y antes se usaba una sustancia, un medio de contraste, el IPAQUE, que es peligroso que se meta por la fístula a la vía aérea. Es preferible meter aire nomás y se va a ver bien la atresia. Si en la radiografía vemos que hay aire en el estómago, quiere decir que hay una fístula, que la atresia tiene una fístula. Aquí tenemos, entonces introduce un catéter que no sea muy blando, porque puede enrollarse en el fondo de saco del segmento proximal. Tiene que ser semirrígido para que no haya la duda. Se hace la radiografía y se puede ver aquí cómo el catéter o la sonda, yo uso una sonda nasogástrica, ¿no? Una sonda de alimentación, se mete y se enrolla aquí en el segmento proximal. Aquí no hay aire en el resto del esófago porque no hay esófago, y vemos aire en el estómago porque de la tráquea ha pasado por la fístula, ha pasado aire hacia el estómago. Entonces, con eso se hace el diagnóstico y los datos y la hipersalivación. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Introducir una sonda y es ir aspirando. Si no tienen aspirador, pues con jeringa se va aspirando una sonda hasta el fondo del saco del esófago para ir sacando toda la saliva, todo lo que pueda más tarde meterse a los pulmones. Poner en una posición semi-inclinada lateral para ir aspirando. Poner un suero y cubrirlo al niño para que llegue calientito hasta el tercer nivel. Tiene que ser un personal del hospital o del centro, una enfermera, un auxiliar, un interno, un alumno que tiene que llevar al niño aspirando con la jeringa o con aspirador todas las secreciones que puedan reunirse y con un diagnóstico ya de atresia de esófago.
O sea que no es tan difícil, pero yo les menciono, ustedes métanse en la cabeza que pueden encontrarse como estas internas que han hecho diagnóstico de todas las malformaciones que les estoy mencionando, ¿no? Algunos son fáciles porque una macroglosia ya al tiro ustedes pueden diagnosticar, pero en este caso, que hay algunas consideraciones que no tienen necesidad de aprender, pero pueden leer la forma como se va solucionando cada tipo de atresia de esófago, ¿no? Hay algunas técnicas, el long gap, que son posibilidades de alargar estos segmentos cuando están muy separados para luego hacer, son técnicas quirúrgicas. Puede haber en el caso del tercer tipo una anastomosis primaria, en las otras una anastomosis diferida después de hacer un alargamiento de los dos segmentos o hacer un reemplazo esofágico. Bueno, entonces es una emergencia quirúrgica, hay que estabilizarlo y evitar que haya una complicación pulmonar, ¿no? La cirugía no es necesario que ustedes sepan, pero es una incisión en el cuarto espacio intercostal a la derecha. Con ayuda del anestesio se colapsa el pulmón de ese lado, se llega al mediastino y ahí se va a ver la atresia. Hay que reparar. La técnica es un poco complicada, pero de todas maneras se hace así. Aquí vemos que las complicaciones o el posoperatorio y las complicaciones que puede existir con una estenosis en la zona de la anastomosis, dehiscencia de la anastomosis, desde flujo gastroesofágico, infecciones, mediastinitis, etc. Vemos la zona de la sutura y una sonda que uno deja que hasta más allá de la zona de la anastomosis para evitar que se abra. Yo las dejo más profundamente. Bueno, y la otra patología es un defecto que también hemos visto en 3 oportunidades o 2, y una de ellas ha sido diagnosticada por una interna que estudió en la UPAL, y yo estaba atendiendo una cesárea, recibiendo a un niño de cesárea y simultáneamente había otro parto, y cuando terminé de recibir al niño con otro interno, fui a ayudar a la interna que se entró sola al parto. Me dijo: doctor, este niño está con un Apgar bajo y por todo lo que tiene, pienso que es una hernia diafragmática. Y era una hernia diafragmática. Yo la felicité porque me explicó cómo había llegado al diagnóstico. La hernia diafragmática es un defecto del diafragma. Es un agujero por donde pasa todo el contenido abdominal, los intestinos delgado, grueso, hasta el hígado, puede pasar al hemitórax izquierdo, porque es más frecuente al lado izquierdo. O sea, empuja, el pulmón está colapsado y existe una aparente dextrocardia porque el corazón está desplazado hacia el lado derecho. Hay una gran dificultad respiratoria, un Apgar bajo, y bueno, pues hay que administrarle oxígeno, y como más o menos parecido al defecto del esófago, pues esto hay que saber diferenciar de los signos y síntomas. El más frecuente en el 80 al 85% de los casos es en un defecto en el diafragma en el lado izquierdo. Es la hernia diafragmática de Bosch-Dallek. 5 veces más frecuente en el lado izquierdo que en el derecho. A veces pueden ser bilaterales y es fatal. En un 2% se presenta 1% bilateral, el 2% en un orificio anterior, que es la hernia de Morgagni. Puede haber en el hiato esofágico. Bueno, pero lo más importante es el del lado izquierdo, que produce la muerte. Entonces tenemos un defecto en el diafragma. Estas son las localizaciones. Por aquí pasa los intestinos,
El contenido intestinal pasa hacia el tórax, el pulmón está colapsado, el corazón está desplazado al lado derecho. Cuando uno hace las medidas antropométricas, miren el defecto, ya se ha operado este niño, se ha hecho una incisión a nivel abdominal, se retiran las vísceras del tórax y se cierra el defecto, pero el niño se muere. Muy poca es la sobrevida porque existe una hipoplasia pulmonar izquierda. Aunque se haga una cirugía intrauterina, como les mencioné, no se ha logrado la sobrevida. Algunos sobreviven porque no ha habido mucha hipoplasia. El manejo de estos pacientes es tan complicado como el problema mismo. Entonces, un niño que tiene hipersalivación, asfixia, o sea, cianosis intensa, dificultad respiratoria, uno a la auscultación, encuentra el latido cardíaco a la derecha y los ruidos hidroaéreos en el lado izquierdo, porque están los intestinos metidos en el hemitoma izquierdo. Hace una radiografía y ve esta imagen, es una hernia diafragmática. No hay nada de niveles hidroaéreos en el abdomen porque todo el intestino está metido por el defecto hacia el hemitórax izquierdo, ¿no? Entonces aquí tenemos otra radiografía. Miren, el corazón está totalmente a la derecha y los intestinos. Cuando hace las medidas antropométricas, pues la circunferencia craneana o el perímetro craneano es generalmente de 35, torácico 35 y abdominal 30, 31, pero en estos casos el perímetro torácico es de 38, 40 y el abdominal es de menos de 30, 28, 20, 25, 22, porque no hay vísceras abdominales. Bueno, esta diafragmática va a provocar una hipoplasia pulmonar, deficiencia del surfactante, desviación del mediastino y una serie de problemas que para qué les voy a mencionar, hay que conectarlos generalmente a una ventilación extracorpórea, que no todos los hospitales cuentan, es un método muy carísimo, es como más o menos un tratamiento con diálisis, hemodiálisis, es decir, sacar la sangre del organismo, llevarla a esta máquina que es el EMOC y oxigenar la sangre y volverla al organismo, ¿no? Entonces tenemos una triada, cianosis, disnea y aparente dextrocardia, ¿ya? Pero hay salivación, puede haber si hay obstrucción del intestino, puede haber un polidromio. Bueno, no hay que intubar, no hay que tratar de intubar a estos pacientes, hay que examinar siempre bien el tórax para ver que no haya ruidos hidroaéreos o la dextrocardia aparente, ¿no? Aquí vemos los intestinos metidos en el hemitórax. Ya, esa es la incidencia, 2-1, más es en mujeres que en hombres. Bueno, el tratamiento generalmente se usa la sildenafil, tenemos pacientes con oxígenos en EMOC, la dopamina, adrenalina, etcétera. ¿Qué no se ha hecho? Bueno, se ha hecho la cirugía laparoscópica o la cirugía intrauterina y la oxigenación con la membrana extracorpórea, que es la única forma de mantenerlo vivo al niño haciendo esto hasta ver la forma de reemplazar ese pulmón o ir aumentando su tamaño, ¿no? Se ha tratado de hacer un tratamiento que se llama, aquí es el tratamiento quirúrgico, eso es fácil, se abre el abdomen por debajo de del borde de las costillas y se introduce las vísceras, se sutura el defecto, pero el problema es la complicación respiratoria. Aquí tenemos la cirugía, tenemos la sutura del diafragma, hay laceraciones en el hígado, pero el problema, se ha tratado de hacer este método, se introduce por vía intrauterina un tubo, un catéter con un balón en la punta
hasta la tráquea del feto. En la tráquea se infla el balón, sabemos que los pulmones están llenos de líquido y con este balón se ocluye la tráquea para evitar que se salga el líquido del pulmón y evitar de alguna manera la hipoplasia pulmonar. Pero aún así sigue habiendo hipoplasia porque esto se ha producido desde que el niño ha sido concebido. Entonces, pero ha habido algunos niños que han mejorado o ha habido sobrevida de algunos pacientes con este método, ¿no? Esto se hace entre las 27 y 32 semanas. La gran complicación es la ruptura prematura de membranas que se puede ocasionar en la mamá, la infección del niño, la muerte de la mamá o del niño. Sé que es un método peligroso, hay que saber hacer. Entonces, tenemos la oclusión traqueal fetoscópica y el EMOC, que es el ECMO o EMOC, esa corpórea ventilación pulmonar, ¿no? Bueno, eso es todo, queridos compañeros, alumnos. Vamos a... ¿Hay alguna pregunta? Parece que ya estamos en hora. Son las 7:20. Van a tener tiempo para llegar al hospital, a la universidad. ¿Algún comentario, algo que tal vez por tratar de no pasarme de la hora, correr un poco? Los otros temas que me toca dar pues son más cortos y vamos a tener tiempo para poder comentar este primer tema. Pueden ustedes formular las preguntas cuando demos el segundo tema, ¿no? Que son emergencias gastrointestinales. Pueden ir leyendo atresias, desde atresia sea a nivel del duodeno, del yeyuno, del ilion. Cómo reconocer que un niño está viniendo con una atresia, cómo diagnosticar. Esto es mucho más fácil que estas patologías que les he mostrado ahora. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por favor. Eriane. Erlane o Eriane. Pessoa. Tengo una consulta. ¿Todo bien? ¿Cómo? Sí, vamos a avanzar en la próxima clase. Ya, bueno, a ver, formulen o lean sobre este tema y amplíenlo si tienen alguna aportación. Me encantaría recibir alguna novedad respecto a estas patologías que constituyen en el momento del nacimiento una emergencia de tipo respiratorio, ¿no? O sea, se manifiestan con dificultad respiratoria. Petroas Sosternos. Hola, doctor. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, doctor, ¿y usted? ¿No te has aburrido? No, Poquito, yo te he visto bostezando. para nada, doctor. No te he visto, no se ve eso. Doctor, Nicolai, yo quería preguntar una cosa. dime. Él es en plazo para hacer, en la atresia, Sí. para hacer el tratamiento sería con una cirugía y podría utilizar una parte del intestino, ¿es eso? Sí. Se agarra una porción del intestino, se lo secciona, se lo separa, se hace la anastomosis de los cabos que quedan y ese pedazo de intestino con su irrigación, conservando la irrigación a través del mesenterio, de los vasos mesentéricos, se introduce por un canal que se hace hacia el tórax, ¿no? Hacia el tórax. Y se sutura ese pedazo de intestino a los dos extremos. Es un procedimiento extremo, pero se hace el reemplazo esofágico, inclusive se ha tratado con algunos materiales sintéticos
Y ahora lo que se está haciendo, la técnica de Kimura, es la de sacar los extremos del esófago hacia fuera del tórax y lograr enrollando, ir alargando con todas las condiciones de asepsia y antisepsia, lógicamente, ¿no? Y manteniendo la alimentación del niño por vía parenteral, todo eso, a lograr que vaya alargándose los extremos y suturando los extremos. Muchas veces se han metido bujías hacia el segmento proximal por la boca y se ha ido presionando para que se vaya alargando, y por el estómago hacer una gastrotomía, meter una bujía y empujar el extremo distal para que se vaya acercando al extremo proximal y suturar. Pero el alargamiento en los casos del tipo 1, el tipo 2, que son los más difíciles de solucionar, que es la atresia sin fístula o la fístula a nivel proximal que está lejos del segmento distal. Hay que hacer un alargamiento de estos extremos. Y el extremo y el reemplazo esofágico por intestino se hace también. Pero ahora se está haciendo la elongación. Doctor, y eso del intestino, ¿no se podría también utilizar para tratar otra enfermedad que hay en el esófago, como el esófago de Barrett? ¿Se podría hacer Claro, se como ha algo hecho así eso también? también, ¿no? En las lesiones esofágicas por reflujo gastroesofágico, por ingestión de cáusticos en pacientes que han intentado suicidarse. Puede haber la destrucción del esófago, ¿no? De la mucosa y de donde hay que hacer un reemplazo de ese segmento, ¿no? El esófago de Barrett, que se puede producir por el reflujo y el contenido gástrico que va quemando al esófago, ¿no?